Quinta Conectado, porque somos tu voz. Quinta Conectado, porque somos... Muy buenas tardes de este sábado 3 de abril de 2021. Damos la bienvenida a nuestro programa La Hora del Cambio, un programa para conversar sobre la contingencia política de nuestro país, desde la mirada de nuestros panelistas. Nos acompañan este día para hablar de derechos humanos en tiempos de pandemia, postergación de elecciones, impuestos a los superricos y endurecimiento de medidas sanitarias por COVID-19. Nuestra primera invitada es consejera de Derechos Humanos del Colegio de Abogados y presidenta de la Fundación Horizonte Ciudadano. La hemos visto muchas veces en paneles de programas de televisión, como Estado Nacional y en noticieros de CNN y otros canales. Damos la bienvenida a Paulina. Hola, Melissa. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Paulina. De Jueces de las Américas y adjudicador para el Alto Comisionado. Un placer tenerte nuevamente con nosotros. ¿No se escucha? Parece que está silenciado. Félix, estás con silencio. Con interrupciones. Está silenciado, Félix. Y Félix está silenciado. Félix. Sí. Audio. Sigue hablando el pobre. No, ahí decía sí. que no podía, trataba y no podía de abrir el micrófono. No ya, pero ahí estamos. Es un Muy problema bien. de internet. Pero aquí estamos y les quiero agradecer la invitación y además saludarlos a todas y a todas. Muchas gracias, Félix. Nos acompaña además el escritor, poeta, intérprete y traductor Mario Toro, quien acaba de publicar su libro Poemario, con nada más y nada menos que con Editorial Planeta. Mario, ¿cómo estás tú? Bien, gracias por la invitación. Saludo a los destacados panelistas, a Félix Mora, a Paulina Bodanovich, y decir que con Carlos tenemos un pasado común. Fuimos socialistas, hoy ex socialistas, participamos del primer gobierno democrático post-dictadura, él como ministro y yo como encargado nacional de regiones de la Oficina Nacional de Retorno. Y hoy somos ex militantes de un partido socialista. Los saludo a todos y gracias por integrarme a este panel de destacados. Muy amable. Muchas gracias, Mario. Y saludamos también al ex ministro de Economía del gobierno del presidente Elwin, ex senador por la Quinta Cordillera y ex embajador de Francia. Y hoy candidato a constituyente, don Carlos Ominami. ¿Cómo está usted? ¿No se escucha? No se escucha. El micrófono está... No se escucha. Parece que se desconectó. Parece que también está silenciado. No, sí está ahí, pero no... Sí, no, ahí estoy. No, una pequeña corrección, Melissa. ¿Me escuchan ahora? Sí. Sí. No he sido nunca embajador en Francia. Tengo una vinculación muy fuerte con Francia, pero no he sido nunca embajador. Muchas gracias por la aclaración. Oye, a lo mejor la Melissa ve el futuro, pues Carlos, ¿cómo sabes? Parece que vienen cosas mejores. Algo sabe Melissa que no sabemos nosotros. Sí. No, voy a omitir mis comentarios. Bueno. Tan fácilmente, Ya, muchas gracias. Bueno, mucho gusto. Melissa, una cosa, mucho gusto de compartir con Paulina, con Mario y con Félix. Es cierto,
No me gusta esto de ser ex, yo quiero ser más bien algo distinto de ex. Espero ser constituyente y ser un constituyente que pueda defender las ideas de la izquierda, el progresismo y el socialismo en esa convención. El tema Muy de la bien. afiliación partidaria es más bien algo accidental, no tiene que ver con las convicciones más profundas. Muchas gracias, Carlos. Bueno, para mediados de abril está programado el seminario sobre derechos humanos para tratar distintas temáticas alusivas a hechos que han marcado la pauta noticiosa, que tienen que ver con el mal accionar de carabineros, violaciones a los derechos humanos, represión, en fin. Para ello queremos conversar con nuestra primera panelista, ya la habíamos presentado, consejera de Derechos Humanos del Colegio de Abogados, Paulina Bodanovich. ¿Nos puedes contar acerca de este seminario de derechos humanos? ¿Cuál es el alcance? Mira, la verdad es que con Félix, con otras personas ligadas al mundo de derechos humanos, hemos estado conversando de la posibilidad de hacer un encuentro con distintas visiones acerca de lo ocurrido desde el 18 de octubre y también en la pandemia. La pandemia ha mostrado la desigualdad que existe en Chile con mayor crudeza y que fue el reclamo del 18 de octubre, ¿no? Lo que llevó a los jóvenes y las jóvenes de Chile a reclamar mejores condiciones y a pelear por la dignidad. Y en eso todos sabemos cómo ha habido un actuar de carabineros bastante alejado de los estándares de derechos humanos que creíamos que ya estaban asentados en el país. Entonces, nosotros tenemos una preocupación como personas ligadas al mundo del derecho, yo como abogado, Félix como juez en Canadá, otros jueces y juezas chilenas, personas de la Universidad de Valparaíso, académicos y académicas, en fin, de cómo lo que creíamos superado en materia de violaciones de derechos humanos, hoy día no es tal esa superación. Entonces creemos que es necesario conversar y aportar de las distintas visiones en una temática que no puede quedar relegada ahora por la pandemia, porque también la pandemia y la desigualdad existente también es una afectación a los derechos humanos desde el Estado. Por lo tanto, creemos que hoy día está más vigente que nunca la defensa a los derechos humanos que debemos hacer todos como actores políticos, académicos, todos tenemos que unirnos tras esto, y no solo como una crítica al gobierno, sino que también con una mirada propositiva y de futuro. Muy bien, Paulina. Desde el estallido social a la fecha se han constatado cientos de casos de violaciones a los derechos humanos. Lamentablemente, el gobierno ha permitido este accionar. Félix Mora, usted también está participando de la organización del Seminario de Derechos Humanos. ¿Nos puede contar desde su mirada cómo nace la iniciativa para hablar sobre estos temas y qué se quiere lograr? Mira, es una iniciativa muy transversal y que atraviesa, digamos, a personas de diferentes profesiones y amigas y amigos chilenas, como también extranjeros, que se han preocupado por esta situación. Se han preocupado por la situación que ha sucedido, no solamente que sucedió en el pasado, de lo cual hay bastante documentación, y hemos tenido bastantes comisiones, como la Comisión Ballech y muchas más, y han habido reparación y ha habido justicia en muchos aspectos. Pero también durante los últimos años, y hablo del estallido social o un poco antes hasta el día de hoy, lo que ha sucedido en Chile ha realmente repercutido fuertemente en las diferentes sociedades. Y hablo de sociedades desarrolladas, como en el caso de Canadá, y como en el caso de Suecia y otros países, pero como también ha repercutido fundamentalmente en instituciones, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que han mostrado su preocupación y también han indicado al Estado de Chile la falta de respeto a los derechos humanos. ¿Y qué ha pasado aquí? De un sinnúmero de querellas presentadas, prácticamente hoy día estamos sin ningún tipo de resultado, salvo uno o dos casos que podría llamar emblemáticos, y aún los más emblemáticos no han dado un término a estas situaciones. Y aún más, estos hechos han seguido repitiendo, y con esta repetición, al parecer, la fuerza del Estado que tiene que resguardar a sus ciudadanos
están haciendo exactamente lo contrario. Un Estado que es débil solamente demuestra su fuerza a través de la represión. Y yo siempre he repetido, el derecho a manifestarse pacíficamente está en la Constitución y está también y amparado por las Cortes Interamericanas de Derechos Humanos y también por Naciones Unidas. Entonces, esto no ha pasado en Chile. Entonces, ¿qué nos ha llevado? Diferentes personas. Nos hemos reunido con el aspecto de poder conversar, dialogar y poder buscar fórmulas que lleven esto, lo traduzcan, estas violaciones a los derechos humanos, a la realidad de la sociedad chilena. Y para esto tenemos 3 etapas. El 17 de abril, el 24 de abril y el 8 de mayo. Tenemos seminarios que van a abarcar gran parte del día, porque nuestro propósito es poder no solamente denunciar, porque las denuncias se han hecho, es buscar fórmulas que permitan que realmente aquí se instaure una comisión de verdad, justicia y reparación por los hechos que han sucedido. Lo que sucede hoy día, como un modo de ejemplo, el MinSal, el Ministerio de Salud, decretó a raíz de la pérdida de la visión de muchos jóvenes que se demostraron durante el último tiempo, un psicólogo, 2 doctoras y un administrativo para que en un solo hospital de Chile, o sea, si usted ha sido reprimido o reprimida en Iquique, tiene que viajar a Santiago a tratarse. Eso es realmente una agresión. Y ahora hemos sabido que hace 2 días atrás han despedido a las 2 doctoras que tenían la posibilidad de hacer los tratamientos a los jóvenes que hoy día tenían problemas serios de perder su visión o parte de su visión y tener problemas psicológicos. Por lo tanto, nosotros estamos buscando una fórmula que realmente denuncie, no en Chile, en el mundo, las violaciones a los derechos humanos que consideramos que son inaceptables. Gracias, Félix. Carlos Ominami, desde su punto de vista, ¿cómo se podría consagrar en la nueva Constitución el tema de los derechos humanos en Chile? No lo escuchamos. ¿No se escucha, Carlos? Vamos a seguir entonces vamos a hacer el último llamado. Carlos Ominami, ¿no se escucha? Ahí sí. No, mira, o sea, yo creo que el tema de los derechos humanos no es un capítulo de la nueva Constitución, es el centro de la nueva Constitución. Yo pienso y es mi aspiración, mi motivación por ser parte de la Comisión Constitucional, de que tengamos una nueva Constitución que pase de defender esencialmente negocios, como hace hoy día, a una constitución además que concentre el poder, a una que redistribuya el poder y establezca derechos. Y en eso creo que los derechos humanos son en consecuencia parte muy, muy fundamental. Los derechos humanos de primera generación y también los derechos sociales de segunda, tercera generación. Y en eso, aprovechando que está Paulina acá, está Félix y está Mario, yo quisiera hacer un planteamiento respecto a lo que yo he ido desarrollando respecto a estos temas. No soy particularmente experto en ellos, pero creo que los temas de derechos humanos y todo lo que han tenido que ver con las violaciones que se han producido, desde ese punto de vista felicito la iniciativa de hacer un encuentro lo más transversal y amplio posible para poner sobre la mesa la discusión sobre derechos humanos, que en verdad nos duele mucho además en un país en donde los derechos se violaron sistemáticamente y la promesa de la democracia es que nunca más. Y esa promesa de la democracia no se ha cumplido. Entonces, ahí tenemos un problema, un serio problema, como país, como nación. En eso quiero ir ahí también para poder promover la discusión. Veo que Carabineros es una institución que está hoy día, que juega un papel fundamental en la preservación de la seguridad, ha sido un actor desgraciadamente muy preponderante en las violaciones a los derechos humanos en nuestro país. Yo advierto lo siguiente: la ley orgánica que rige a Carabineros es la 18.971, que curiosamente fue promulgada el
7 de marzo de 1990. 7 de marzo, 4 días antes de la transmisión del mapa. Y en su artículo 1, ¿qué es lo que dice? Carabineros de Chile es una institución policial técnica y, este es mi punto, de carácter militar. Yo creo que Carabineros no debe ser una institución de carácter militar. Lo militar se vincula con los ejércitos. Los ejércitos se vinculan con las guerras. Las guerras que protagonizan los ejércitos tienen que ver con los enemigos externos. Están allí para defender a la patria. Entonces creo que hay una discusión importante a desarrollar en el marco constitucional respecto a la función misma de Carabineros. Carabineros tiene que ser una institución policial altamente capacitada, con acceso a todas las tecnologías disponibles, pero no tiene que ser una institución de carácter militar, porque eso como que define que su visión es entrar en guerra, ellos además se restablecen el orden público de cualquier manera, tienen que restablecer el orden público, ningún país puede vivir en el desorden público permanente, pero no se puede restablecer el orden público a cualquier precio, como lo hizo Carabineros, dejando muertos en el costado, dejando heridos, dejando personas, creo que son como 500, 600 personas, Félix ha sido una referencia, las que perdieron la vista, con mujeres que fueron violadas en los recintos policiales. Entonces, yo creo que en esto, y a ella le pregunta a Paulina, que conoce más que yo de estos temas, creo que una discusión bien importante tiene que ver con que hay una definición constitucional respecto del papel del carabinero, que no puede ser una institución policial de carácter militar. Y agrego, en donde el orden público me parece a mí que debería ser parte de una concepción más amplia de la seguridad de los ciudadanos, que involucre el orden público, pero no a cualquier precio. Y por tanto, entonces, ponga por delante los derechos humanos como un valor fundamental. Muchas gracias, Carlos. Bueno, les recuerdo que estamos en la hora del cambio, programa que está siendo transmitido por la señal en vivo de Quinta Conectado en su plataforma de Facebook Live y replicado a través de YouTube. Y dentro de los derechos humanos, cabe considerar un paralelo que son los derechos sociales. Y le vamos a preguntar a nuestro panelista invitado, al escritor Mario Toro, ¿qué opina sobre los derechos sociales en esta época de pandemia? Gracias. En realidad yo tengo una opinión diferente con respecto a los derechos humanos en este país. No me voy a permitir ser irreverente por el solo hecho de ser escritor y poeta. Pero sí mis disculpas a las militantes de partido, en este caso Paulina, y a ti, Melissa, por lo que a continuación voy a expresar. Desde ya, mis disculpas. Porque creo que la siguiente pregunta no debiera hacerla realmente, pero la hago pues me es totalmente ajeno a aceptar esa leprosa división planteada por los partidos políticos, llámese élite política o clase política, y la ciudadanía en una misma geografía. Esto porque mi corteza craneana tiene 2 hemisferios, cada uno con sus propias funciones, independientes una de otra, pero son parte de un mismo espacio. Entonces, me hago la siguiente pregunta: ¿qué es la participación ciudadana? En realidad, la participación efectiva será muy difícil de alcanzar por sobremanera cuando se otorga graciosamente y a manera de dádiva por los que ostentan el poder, como es el caso de la Convención Constituyente. Yo les adjudico el adjetivo de usurpadores a todos aquellos que participaron en la famosa reunión del 15 de noviembre del 2019. Tenemos muchos casos en la historia. Voy a nombrar uno, como en Inglaterra, la usurpación que encarnó en una sola persona Cromwell. Pero tengo esperanzas. No soy hombre de fe, soy hombre de esperanza.
porque creo que la esperanza se administra mejor que la fe. Tengo una esperanza. Si los constituyentes independientes y de los partidos de centro-izquierda consiguen más de los 2/3, harían valer la soberanía necesaria para escribir la Constitución en una hoja en blanco. Si no, todo aquello sobre lo que no hay acuerdo quedará fuera de la Constitución. Creo que debe hacerse como si fuera la primera Constitución, respetando la reforma constitucional que instaura la Constitución y los tratados internacionales, si así los constituyentes lo quieren, y adquirimos más de los 2/3. El tema de la pandemia tiene que ver esencialmente con los derechos sociales. Desde luego, y en primer lugar, el derecho a la salud, por lo que estamos viviendo, y con el derecho al acceso a la asistencia estatal de salud. En segundo lugar, y debido a las graves consecuencias económicas que conlleva la pandemia, esta afecta a la mayor gama de los derechos sociales, en particular aquellas que dicen relación con la posibilidad de sobrevivencia de las personas. Por ejemplo, el derecho a la alimentación, que está relacionado directamente con un salario o ingreso justo, que a su vez está relacionado con el derecho al trabajo, que tantas personas no tienen por la cantidad de trabajo que se han perdido. Hay derechos que a primera vista no son afectados, pero que lo son, como el derecho a la vivienda, donde se están produciendo desalojos, o los que están postulando subsidios, y que entre paréntesis los campamentos crecen día a día en este país, pero que no pueden ahorrar. Incluso estos derechos que son más permanentes o abstractos se ven afectados. El derecho a la educación también se ve afectado por la calidad de la misma. Por eso me hago la siguiente pregunta: ¿cómo enfrentamos la situación que provoca la pandemia en el ejercicio de los derechos sociales? Es difícil, por el tipo de sistema económico y social que tenemos, que no es un estado de bienestar social que obliga al Estado a asumir su responsabilidad con respecto de ellos. Vivimos en un modelo neoliberal que instaura un Estado subsidiario que deja a la libre competencia y al mercado la asignación de los bienes y servicios. Y esto lo sabe muy bien Carlos. Lo anterior hace que se produzcan hechos insólitos, como por ejemplo, que para poder paliar la pobreza, el hambre, sean los propios trabajadores los que tengan que recurrir a sus propios fondos de las AFP para sobrevivir el tiempo que les permita la cantidad de dinero logrado. Iniciativas legales que han sido necesarias, pero poco deseables, porque el gobierno no asume su responsabilidad a través de prestaciones sociales suficientes y oportunas, porque tienen la misma mentalidad que inspiró a los constituyentes en 1980 del Estado subsidiario. Ese Estado no garantiza los derechos sociales, a lo más los enuncia, pero pone más énfasis en la libertad de elección que en el ejercicio de los derechos. Usted será libre de elegir de salud, la salud que quiera. Existirá libertad de educación para que los padres pongan a sus hijos en el colegio que quieran. Pero no existirá el derecho de acceso a la salud, no existirá el derecho a la educación. Y ante estas situaciones, el Estado deja al mercado la solución de los problemas. Y este proceso que vivimos luego que el país se rebelara contra la discriminación, la desigualdad y los abusos, es un proceso que está calzado en correspondencia con esta situación de conflicto entre la pandemia y las necesidades que genera y los derechos humanos en su vertiente de los derechos sociales. Por eso es tan importante el cambio constitucional. Un cambio radical de las bases económicas de la Constitución que logre cambiar el Estado subsidiario por uno solidario, para garantizar derechos, terminar con la idolatría del mercado, para que esos derechos sean exigibles al Estado, exigibles jurídicamente al Estado, algo que hoy no ocurre. Pienso que hay que tener mucho cuidado a quién elegimos como constituyentes. No me interesan las listas ni los partidos, sino las personas que elegiré, que sean personas que garanticen que están por los cambios a los que yo he hecho alusión.
Muchas gracias, Mario. Tenemos que cambiar en estos momentos de panelista. La pregunta va dirigida hacia Paulina Bodanovich. ¿Qué nos puedes decir sobre el manejo del gobierno referente a los derechos humanos en época de pandemia? ¿El COVID nos tocó a todos por igual? Oye, yo antes de eso creo que quisiera referirme a un par de cosas, Melissa. Creo que lo que ha dicho Mario Sí. Respecto a los partidos políticos y que no interesa la ideología o las listas, yo estoy en total desacuerdo. Yo es cierto que soy militante socialista y difiero de muchas de las políticas o decisiones que pueden tomarse en el partido, pero en algunos casos, digamos. Pero sí creo que la situación en que estamos hoy día, de tener la posibilidad de redactar una nueva constitución, donde precisamente dejemos atrás esta constitución del año 1980, que tiene esta visión económica de Estado subsidiario, donde el Estado responde solo cuando los particulares no pueden hacerlo. Entonces, cuando yo me pregunto, el día 17 de octubre del 2019, ¿alguno de nosotros pensaba que se podría redactar una nueva constitución en Chile? No pensábamos eso. ¿Ah? El proyecto que ingresó la presidenta Bachelet al Congreso fue criticado, fue archivado por este gobierno. Los mismos partidarios o la gente de la nueva mayoría tampoco estuvo todos de acuerdo en tramitar un nuevo proyecto de constitución, que era una constitución que yo creo que el proyecto puede tener distintos alcances y visiones, pero, por ejemplo, hablaba en un preámbulo de nosotros los pueblos de Chile, es decir, ya estaba reconociendo a los distintos pueblos habitantes de nuestro país, donde se mencionaba a las mujeres como sujetos de derecho, cosa que la Constitución de 1980 no hace. Entonces, yo creo que ahora sí importa mucho la lista en que van los candidatos, importa mucho estos supuestos independientes que han aparecido ahora, porque la verdad es que tenemos memoria y tenemos Google, para los que no tienen memoria. Entonces, hay gente que se ha desafiliado de un partido hace un año y ahora aparece como independiente. Entonces, yo creo que esto de vestirse de independiente como una especie de coraza de blancura a mí me molesta. Yo creo que la posición política es súper importante. Y aquí tenemos a Carlos Ominami y a Mario Toro, que yo creo que son socialistas, independientemente de su militancia, porque tienen una visión frente a los derechos humanos, frente a los derechos sociales. Entonces, aquí no es un problema de militancia, es un problema de lo que uno piensa. Y tú me preguntabas por el gobierno en la pandemia, ¿para qué vamos a ahondar más? Este es un gobierno insensible, donde partió el 18 de octubre cuando mandaron a comprar flores a la gente, cuando le dijeron que los 30 pesos no importaban, que daba lo mismo. Seguimos con Mañalich, que no conocía el hacinamiento, y así vamos. Entonces, realmente yo creo que aquí sí importa lo que uno piensa, y sí importa la lista, y sí importa a quiénes vamos a elegir, pero tenemos que elegir gente que sea consecuente con lo que piensa y con lo que viene para el futuro. Porque, con esto voy a terminar, pero a mí me gusta citar harto la canción de Inti Illimani del himno de la Unidad Popular. Esta vez no se trata de cambiar un presidente, se trata de hacer un Chile bien diferente. Entonces, quienes cantamos esta canción alguna vez o la cantamos todavía, acordémonos de esto y construyamos el país que queremos y no el país que hemos tenido porque no hemos podido cambiar. Muchas gracias, Melissa. Muchas gracias, Paulina. Qué bonita canción la que nos traes a la memoria. Más allá del romanticismo, es algo que llevamos en nuestro corazón, quienes tenemos un alma socialista. Ahora vamos a hablar de elecciones, la postergación de las elecciones. Félix Mora, quisiera saber su opinión sobre esta postergación de elecciones, más allá de que fue un mal necesario. ¿Hay algo de lo que debiéramos estar atentos? La verdad que esto del mal necesario, esta fue como una crónica de una tormenta que ya se veía venir. Esto fue planteado en su momento por los expertos, por el Colegio Médico, por la experiencia mundial de las diferentes olas que venían con esta pandemia.
pero aquí primó una visión obtusa del presidente de Chile, primó una visión completamente errática, primó una visión económica de cuidar el dinero que el Estado de Chile, que pertenece a todos los chilenas y chilenos, y dejó al desnudo, creo que lo dijo Carlos, también Paulina, dejó al desnudo una sociedad tan desigual que impidió que realmente el país respondiera como tal. Y nos hemos enfrentado a algo que hoy día, cuando aparecen 8.000 infectados en esta pandemia, aparece que se cierran los aeropuertos y aparecen diferentes medidas que son ya malas porque ya no producen ningún efecto, tardías. Y vamos también, digamos, ¿qué significa esto de suspender la elección? Significa de que realmente aquí se va a afectar a los sectores más postergados y también se va a afectar a las candidaturas y candidatos que hoy día no tienen los fondos necesarios como para, aunque se suspenda esta elección, no tienen los fondos para después continuar con las elecciones, o van a tener muy pocos fondos. Sin embargo, vemos la lista de la UDI, por ejemplo, donde vemos que cientos de millones por cada candidato o candidata, y esto es una cosa kafkiana, es una cosa extraordinaria. Los que votaron por el rechazo, los que no querían cambiar la constitución, ahora están llamando a votar para trabajar en esta nueva constitución. Y eso es algo que la gente no se debe llamar engaño, la gente debe saber, la gente debe entender, y la gente tiene que ir a votar. Y de hecho los peligros que hay, nos encontramos que cuando el Congreso hace unos pocos días trata de implementar la gratuidad del transporte público para el día de las elecciones, tenemos diputados como el señor Pepe Out, como el señor Lorenzini, y cuando se abstienen, permiten que esta iniciativa no llegue a buen puerto. O sea, tenemos que conversar también los peligros que tenemos entre nosotros mismos, de quienes se dicen amantes del progresismo, amantes del pueblo, amantes de un cambio social, que en la realidad no lo están. En la realidad no lo están. Entonces, cuidado con todos esos aspectos, digamos, en términos de que todas estas suspensiones nos van a afectar a nosotros, nos van a afectar a los progresistas, nos van a afectar de una u otra forma, y se nos hace más cuesta arriba. Realmente los partidos de la oposición, por mucha ayuda que tengan, no tienen, especialmente cuando tú viajas a regiones y ves candidatos a concejales, candidatos a gobernador en unos aspectos, incluso candidatos constituyentes, no están los fondos ilimitados que tienen ciertos sectores de la sociedad chilena para seguir gastando plata y para seguir manteniendo esas candidaturas. Eso no lo tenemos. Y esto, lógicamente, hay una trampa. Hay una trampa producto de la inoperancia de este gobierno, una trampa que va a impedir que realmente esto hoy día, el 10 y 11 de abril, se refleje en una elección. Lamentablemente hay que esperar, porque la sanidad del país, de la sociedad, y cuidar a nuestra sociedad es lo principal. Pero de esto se han aprovechado y esto es una forma más de mantenernos nosotros en una situación realmente muy, muy precaria. Muchas gracias, Félix Mora. Carlos Ominami, hemos hablado antes sobre esta postergación de las elecciones, pero también estamos con la incertidumbre sobre si el plazo, es decir, mayo, podremos hacer las elecciones. Y si no es así, ¿qué podría pasar? Mira, a ver, yo parto de lo siguiente. Creo que la postergación es un fracaso. Es un fracaso desde el punto de vista de cómo se han conducido las cosas. Creo que esto tiene que ver fundamentalmente con improvisación, tiene que ver con el relajo. Se entregaron más de 2 millones de permisos para vacaciones. Se mantuvieron abiertos los malls, se mantuvieron abiertas las fronteras. Mira, estaba viendo, hay gente que iba, ahí se ofrecían tour y fue masivamente gente a veranear a Brasil. Gente a veranear a Brasil. Con las condiciones que hay hoy día en Brasil, tema por lo demás que a mí me gustaría en algún momento conversar, lo que está pasando en Brasil, esta tragedia monumental que ha hecho de Brasil un peligro global. Otras cosas, y ahí yo tengo una cierta controversia con algunos de los que no entendieron lo que estaba pasando en Brasil y actuaron como catones y con los resultados que se conocen. Pero volviendo a lo de Chile, creo que es un fracaso. Lo decíamos al comienzo del programa, países más precarios, con una capacidad económica muy inferior a la nuestra,
con situación sanitaria también en un momento más deteriorada que la nuestra, van a ser elecciones el próximo domingo 11 de abril, nosotros no. Y ahí tenemos que interrogarnos respecto a eso, porque yo espero que las condiciones que llevaron a la postergación, que era evidente, de las elecciones del 10 y 11 de abril no estén presentes en 5 semanas más y estemos nuevamente discutiendo sobre una postergación. O sea, creo que ahí estaríamos realmente en un serio problema. Eso es lo primero que quería decir. Ahora yo quiero retomar para animar la discusión algo que de lo que decía Mario, lo que decía Paulina. Mario, yo respeto y creo que comparto la motivación de fondo tuya respecto a que tengamos una nueva constitución que sea sustancialmente distinta a la de 1980. Quiero decirte más aún, yo no fui parte del acuerdo del 15 de noviembre, pero tuve ocasiones de discutir mucho con algunos parlamentarios directamente que estaban en la discusión. Le hice ver que a mí no me gustaba lo de los 2/3, los 2/3 me traía muy amargos recuerdos. Eran los recuerdos del quórum que siempre estuvo presente para evitar hacer los cambios que Chile requería. Esa fue nuestra soga. Fue siempre el punto donde no podíamos, era el obstáculo que teníamos permanentemente. Y yo discutí mucho con eso, pero tengo que reconocer lo siguiente, toda esta discusión, todo lo que estamos ahora, tuvimos plebiscito el 25 de octubre, más del 50% de la gente que salió a votar, más del 80% de la gente que votó a prueba, es función del acuerdo del 15 de noviembre. Si no hubiera habido acuerdo el 15 de noviembre, no sé qué estaría. Desde ese punto de vista, con todas sus limitaciones, quizás lo hicieron precipitadamente, a lo mejor se pudieron esperar un día más, hacer consulta con las organizaciones sociales que estaban en la primera línea de la movilización social. A ver, por ejemplo, una cosa que yo les decía, pidan por favor que el plebiscito de entrada sea con voto obligatorio, tal cual va a ser con voto obligatorio el plebiscito de salida. La derecha era intratable, no querían hacerlo. Pero, ¿sabes, Mario? Quiero decir lo siguiente. Ese día estuvimos en este país en una situación muy al borde. Y en eso creo que es importante remitirse a la historia. Lo que yo entiendo que ocurrió es que, por lo demás fuimos relativamente testigos de eso. El día 12, el acuerdo fue el 15 de noviembre. El día 12 de noviembre era el día donde el presidente de la República iba a hablar por cadena nacional. Está anunciado como hacen los presidentes normalmente a las 9 de la noche. Eran las 9:30, las 10, las 10:30, las 11 y el presidente no hablaba. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo? Estaba ahí el ministro de Defensa con casaca de guerra. Estaba el decreto que designaba, que establecía el estado de sitio ahí listo para la firma. ¿Y eso qué es lo que significaba? Que los militares salían a controlar el orden público, pero los militares le decían al presidente, nosotros salimos, pero con una condición, que no vamos a terminar en Punta de Peuco, no vamos a terminar respondiendo por los problemas que aquí se puedan suscitar, porque los militares, cuando actuamos. Los militares no andamos con guanaco, los militares andamos con armamento de guerra y salimos a hacer lo que tenemos que hacer. Entonces, estuvimos al borde, no de un golpe de Estado como el 73, pero estuvimos al borde de una ruptura institucional, porque lo que pedían los militares era, y Paulina me podrá corregir y Félix me podrán corregir, era simplemente que se interviniera la democracia, que el Poder Judicial no pudiera accionar respecto de los hechos que se pudieran producir con ocasión de la intervención militar para establecer el orden público. Ese era el punto en donde estábamos. Y en ese sentido creo que de las cosas importantes que ha hecho el mundo político durante los últimos años está el acuerdo del 15 de noviembre. Con todas sus limitaciones, abrió paso a un proceso que es el que estamos hoy día. Y a mí mi preocupación es que la gente salió a votar el 25 de octubre, lo hizo muy masivamente. Votó 30, 40% más de gente que lo que votaba en las elecciones municipales anteriores. Votaron muchos cabros jóvenes, como 1 millón de cabros jóvenes que salió a votar, que creyó. Y eso es parte del acuerdo político. El acuerdo político lo permitió. Entonces, con todas sus limitaciones, yo lo respeto y yo concuerdo con Paulina en esto de, mira, yo conozco a muchos independientes. Yo podría decirme, mira, oye, yo soy independiente, chico, yo llevo 12 años fuera de un partido político, pero conozco a muchos independientes que han dado la vuelta por todos los partidos políticos y hoy día, muy sueltos de cuerpo, se presentan como independientes. Yo a eso les digo, ¿saben qué más, cabrón? Conmigo no.
Muchas gracias, Carlos Uminami. Bueno, le vamos a preguntar a Mario Toro. Voy a citar unas palabras tuyas extraídas del medio web El Maule Informa. Dice, abro comillas, te irás encontrando con una pandemia desgarradora, con una cuarentena real, fruto de nuestra existencia. Asimismo, se expresa en toda su magnitud el estallido social en Chile, en el poema Huella. Como ves el panorama de poder cumplir con la realización de esta elección por primera vez constituyente tan histórica, pero que se ha visto empañada por el tema de los contagios del COVID-19, ¿cómo crees tú realmente que va a terminar esto? Mario Toro. No es fácil contestar esa pregunta, realmente. Sí, en mi nuevo poemario escribí sobre el estallido social y la pandemia. Yo creo en la filosofía no como respuesta, sino como pregunta. Para mí la filosofía son preguntas. Y por eso que quiero empezar con una pregunta. ¿Quiénes son realmente los que sufren con las medidas sanitarias? Aquí debo manifestar que la pandemia no nos ha golpeado a todos por igual. Eso es una mentira. Además, manifestar que vivimos en un país de clases. No hay país en el mundo en que no existan las clases. Basta pararse en la Plaza Italia, Baquedano o Dignidad para percatarse que de la plaza mencionada hacia arriba vive un tipo de gente más alta, pelo castaño, porque en Chile no existen los rubios. Yo vivía en Suecia, por lo tanto puedo decir que no existen los rubios en este país. Pelo castaño, tez clara y ojos claros. De la Plaza Italia, Baquedano y Dignidad hacia abajo, vive el chiquitito, patitas cortas, pelo chuzo, moreno. Y hay una gran diferencia, no tan solo física entre ellos, sino en el lugar donde residen, que es lo que nos marca a todos. Yo acostumbro decir que yo nací para ser persona, como todos, pero en realidad no sé cuánto tiempo nos dura eso. Porque algunos pasan a ser personas, reconocidos como personas en esta sociedad, y otros no. El mundo pandémico es el mundo del vértigo, de la insensibilidad, del arréglatelas como puedas, de la desconfianza entre nosotros, porque teníamos desconfianza de las instituciones, del miedo, de la incertidumbre, que no era imprevista ni sorprendente como la misma pandemia, porque las relaciones socioeconómicas, y esto lo sabe muy bien Carlos, de las sociedades actuales fueron creadas con el inicio de la civilización y de recurrentes crisis en múltiples esferas de la vida social. En este contexto yo separo humanidad y civilización. La civilización empezó con la esclavitud y ha tenido además expresión en el colonialismo, en el apartheid, asimismo en la pobreza y en las desigualdades. Escapar de ello imponía la urgencia de pensar en tiempo real un nuevo tipo de convivencia y de desplegar nuestra forma de organizar a la sociedad para modificar las estructuras de poder, dominación y riqueza que hasta la fecha se despliegan y encubren los intereses creados. No hay más que decir ni preguntarse por qué el estallido social en nuestro país. Espero haya quedado claro. El planeta no ha abandonado la perspicaz y egoísta manera de relacionarnos que tenemos durante la pandemia.
tengo que hacer lo que pueda para desentenderme del virus, rechazarlo. Si logro que se aleje de mí, se aproximará al vecino y me dejará en paz. Carlos me invitó a cenar. Me acordé de ti, Carlos, por eso puse ese nombre. No hay nada de por medio. ¿Se habrá lavado bien las manos? Que nadie me abrace, no más saludos con besitos en la mejilla, así como los mensajes subliminales, tales como distanciamiento social en lugar de distanciamiento físico. Lo que yo planteo es que debemos cambiar la cultura entendida como la manera de relacionarnos adquirida de la desconfianza, que había sido en contra de las instituciones antes, pero ahora es de persona a persona. Muchas gracias, Mario. Tenemos que cambiar de tema en estos momentos y hablar del impuesto a los superricos. La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general el proyecto de ley que aumenta el impuesto a los superricos, pero la votación no estuvo exenta de polémicas porque una vez aprobada la moción, el subsecretario general de la Presidencia, Máximo Pavés, aseguró que el Ejecutivo pedirá su revisión al Tribunal Constitucional, con la siguiente frase, comillas, el gobierno va a recurrir al TC porque mientras la Constitución esté vigente, el gobierno va a hacer que se respeten sus prerrogativas y lo vamos a hacer como corresponde. Cierra comillas. Paulina Bodanovich, ¿qué le parece la reacción del subsecretario? Me parece que confirma lo que todos sabemos, que el gobierno recurre al Tribunal Constitucional no para resguardar la Constitución, sino que para resguardar los intereses de algunos cuando se ven afectados. Esto ya es recurrente y no es la primera vez, ocurrió con distintas ocasiones y la derecha lo ha hecho también en los otros gobiernos. Se recurrió por el CERNAC, se recurrió contra el derecho de los sindicatos en su momento para las negociaciones colectivas, y así cada vez que a la derecha no le gusta una ley, se va al Tribunal Constitucional. Entonces creo que precisamente ahora que estamos en este momento de discusión de una nueva convención, o sea, de una nueva constitución y de elegir los candidatos y candidatas a que sean convencionales constituyentes, esto es muy importante porque finalmente cuando se decía ¿para qué van a cambiar la constitución? ¿Se acuerdan que muchos de la derecha decían si se puede arreglar? No se puede arreglar. La constitución hay que cambiarla porque precisamente permite estas interpretaciones que finalmente hacen que una discusión de impuestos termine siendo cuestionada constitucionalmente. En Nueva Zelanda recién, la semana pasada, se aumentaron el impuesto a los mayores ingresos, se subió el sueldo mínimo y eso, así como se hizo allá, también se hace en muchas partes del mundo. Ahora, es discutible, y Carlos podrá opinar si es un buen mecanismo, si produce el efecto que se busca, pero la verdad es que uno, sin ser economista, piensa que el que gana más o el que tiene más debiera aportar en función de lo que gana, ¿cierto? Y eso no propende más bien a la igualdad ante la ley, que es lo que supongo que querrán atacar en el Tribunal Constitucional. Entonces, la verdad, yo creo que aquí importa harto cambiar la Constitución, para que finalmente los cambios que Chile pide y requiere no terminen todos siendo zanjados en un tribunal cuya legitimidad también está bastante cuestionada hace harto tiempo. Muchas gracias, Paulina. Cabe considerar que la moción parlamentaria propone aplicar por única vez un impuesto equivalente al 2,5% del patrimonio de las personas más ricas del país que detenten un patrimonio igual o superior a los 22 millones de dólares. Félix Mora, hay una canción famosa de Los Prisioneros que debes conocer. ¿Por qué los ricos tienen derecho a pasarlo también? Y ahora el gobierno defiende el patrimonio de los ricos. ¿Por qué crees tú si los más pobres son quienes necesitan ser protegidos por el gobierno? Mira, quiero empezar diciendo de que Nueva Zelanda, como lo decía Paulina, incrementó el salario mínimo y también aplicó un impuesto superior a
individuos que generan mayores cantidades de ingresos. El salario mínimo hoy día, porque el aumento fue poco, porque según la OCDE, el salario mínimo de New Zealand era un salario mínimo de los más altos del mundo, comparado con Canadá y otros países. Pero el salario mínimo hoy día lo aumentaron un dólar punto 14 al salario que tenía. Eso fue todo el aumento. Pero que lógicamente va a crear un cambio y ayuda a los que tienen menos. El salario mínimo comparado con el peso chileno, la hora, es de 11.408 pesos y fracción la hora. Eso es lo que gana hoy día el salario mínimo una persona en New Zealand. ¿Cuánto gana aquí hoy día una persona con el salario mínimo? La hora. 2.500 pesos. Esa desigualdad. Y estoy siendo bastante generoso porque son 2.400, 2.380, pero para cerrar los números son 2.500 pesos. ¿Esto qué significa? Significa, ¿y por qué lo hace? Y aquí voy, ¿por qué lo hace New Zealand ahora? ¿Porque quieren aumentar solamente? No, porque tienen serios problemas sociales también, a pesar de que la sociedad de ellos es una sociedad muy igualitaria, muy transversal, tienen child poverty, o sea, muchos niños pobres, muchas familias pobres. El arriendo de un bien inmueble le sale prácticamente como 10 veces lo que de un salario grande en New Zealand. Entonces, ¿qué significa esto? Tienen que aumentar el salario mínimo para que haya cierta igualdad, pero a la vez decidieron aumentar el 39%, imagínense, el 39% a las personas o individuos que generan mayor riqueza, para que pague lo que corresponda, porque eso se llama un Estado que se hace cargo del bienestar social. Porque si hablamos de libertad en las democracias desarrolladas, no podemos hablar de libertad si no existe justicia. Y hablo de justicia social, tanto como de la otra justicia que es la cual estamos acostumbrados a ver en una corte. ¿Qué significa esto? Aquí ya salieron las voces y la palabra esta de este señor reclamando de que yo leí unos artículos donde los impresionistas iban a ir arrancando. Les puedo decir, por ejemplo, Barrick, en Canadá, la minera de oro. En la República Dominicana ganó 817 millones extraídos en oro. ¿Cuánto le pagaron a la República Dominicana? Estoy hablando de un año, ¿eh? 321 millones de dólares el royalty que pagaron. Canadá, entre el año 2000 al 2018, recibió 493 billones de dólares de las compañías extractoras mineras, como también las del petróleo. Allá tienen una combinación un poco diferente, pero ¿qué significa eso? Todos los estados que tienen una proyección social, que cuidan a su sociedad, buscan los mecanismos para protegerlos, buscan los mecanismos para que tengamos mismo acceso, para que haya libertad e igualdad. Este país es tan desigual, por eso el trabajo de los que salgan elegidos y elegidas para esta nueva constitución es tremendo. Esta es una constitución tramposa, esta es una constitución que nos miente, que nos pone el Tribunal Constitucional encima para defender los intereses de las minorías del país. ¿Y quién paga aquí los impuestos en Chile? Y aquí vamos de lleno, digamos, al área chica, como diría un relator deportivo. ¿Quién paga? El impuesto de consumo que se paga en Chile es lo más regresivo que puede existir. Y la gran mayoría lo pagan, o sea, tú, yo, los chilenos y chilenas, con salarios mínimos o medios, estamos pagando al Estado para que se paguen los sueldos de las Fuerzas Armadas, para que se paguen las pensiones y para que las grandes riquezas del país no paguen los impuestos que correspondan. Entonces, aquí está la trampa. Nos asustan nuevamente, como una vez nos asustaron o nos intentaron asustar cuando Salvador Allende nacionalizó. Y no quiero llegar más a fondo todo lo que hizo, aparte del cobre, porque de inmediato empezó toda una campaña internacional y nacional de las burguesías criollas para defender los intereses de ellos. Y nosotros debemos estar atentos a eso, pero debemos ser fuertes. Debemos nosotros buscar los mecanismos de denunciar estos hechos. No podemos quedarnos solamente
en hechos de reconocimiento. Tenemos que buscar que los partidos políticos, las instituciones, organizaciones, especialmente sindicatos, asociaciones de trabajadores, deben darse cuenta de esta situación. Nosotros necesitamos aplicar esto. No podemos estar que, claro, por esta constitución, de que el Tribunal Constitucional siga limitando y que nosotros sigamos pagando lo que realmente debieran pagar los más ricos. Termino aquí, no sé si me extendí mucho, pero quería decir. Por supuesto. No, muchas gracias, Félix. Sí, se entendió muy bien. En este mismo sentido, Carlos Ominami, ¿cómo ves el panorama de esta especie de gallito de pelea entre el gobierno y el poder legislativo, donde cada vez que al gobierno no le gusta cómo están resultando las cosas, amenaza con acudir al Tribunal Constitucional en esta especie de tercera cámara? Mira, yo creo que hay algo de didáctico en todo este episodio. Cuando un funcionario de gobierno dice frente al impuesto a los súper ricos, también el Tribunal Constitucional, hay que decirlo, va a tener bastante pega durante las próximas semanas, porque en principio va a tener el impuesto a los súper ricos, va a tener el royalty, va a tener el tercer retiro. Entonces van a tener que trabajar los ministros y ministras del tribunal. Ahora, creo que tiene algo de didáctico todo esto, porque la Constitución de 1980 está hecha para evitar que haya royalty, para evitar que haya impuestos a los súper ricos, para evitar que se produzca un tercer retiro si el gobierno de Chile no es capaz de salir de la insensibilidad en la cual ha estado durante todo este tiempo. Respecto al impuesto a los súper ricos, a mí me parece que aquí hay que debiéramos poder hacer mucha pedagogía diciendo, miren, nosotros no queremos parecernos a Venezuela, queremos parecernos a Nueva Zelanda, en la forma como decía Félix, un aumento sustancial del salario mínimo y un impuesto a los súper ricos. Es bien impresionante esta discusión que plantea en todo el mundo, está planteada en Estados Unidos. Los súper ricos norteamericanos, hay súper ricos norteamericanos encabezados por Wall Street, que están diciendo, miren, saben, cóbrenos más. Tenemos condiciones para pagar más. A mí me parece que es totalmente un escándalo lo que ha pasado en Chile durante estos años, la forma como se ha enfrentado la pandemia. Doy un par de números. El gobierno comprometió con bombo y platillo 12.000 millones de dólares para enfrentar la crisis sanitaria el año pasado. El presidente de la República habló hace 3 semanas atrás y dijo, miren, los 12.000 se van a ampliar y vamos a tener 6.000 más, 18.000. Suponiendo que esos 18.000 se ejecutan completamente, cuestión que es un proyecto bastante heroico, porque los datos de la DIPRES hace pocas semanas atrás muestran que de los 12.000 comprometidos para el 2020 y el 2021 se han ejecutado solamente 6.500. Pero suponiendo que se ejecutan los 18.000, esos 18.000 van a ser no más que el 50% de lo que la gente puso. Entre el primero y el segundo retiro suman 35.000 millones de dólares, son los datos oficiales de la AFP, 35.100 y tantos. Agréguense además 1.000 y tantos, que son los retiros del fondo de cesantía. Eso hace 36.000. La suma de todo lo que el gobierno ha comprometido, suponiendo que se ejecuta, en el mejor de los casos llegaría al 50% del esfuerzo que han hecho las personas. Eso no se ha visto en ninguna parte del mundo. Miren hoy día lo que está pasando en Estados Unidos. El programa de Estados Unidos, el programa del nuevo presidente Biden, son 2.000 millones de millones. Es una cifra gigantesca. Bien por Estados Unidos. Van a hacer un esfuerzo enorme desde el punto de vista de la inversión pública. En Chile no. Entonces, que además en ese cuadro donde la gente ha gastado una buena parte de sus ahorros previsionales, una buena parte de sus bonos de cesantía, se diga, mire, ¿saben, cabros? Hagamos un impuesto para los súper ricos, que los súper ricos que en verdad son súper ricos, 22 millones de dólares, no es manía. O sea, ¿saben cuántas personas son? Son como 3.000 personas. Son 3.000 y tantas personas los que tienen patrimonio por solo los 22 millones de dólares. Que esas personas hagan una contribución. Allí donde la gente modesta, los más pobres sacaron toda su plata de los ahorros previsionales, me parece que es lo mínimo. Y que el gobierno diga, mire, no, a nosotros no nos parece, vamos a ir al Tribunal Constitucional. La verdad es que bueno, eso lo que tiene un puro valor, que es el valor pedagógico de demostrar que hay que cambiar la Constitución, que esta Constitución, si logra impedir eso, es una Constitución que bien merece estar viviendo sus últimas horas. Esta Constitución, digámoslo, es una Constitución moribunda. Va a pasar algo bien raro en Chile,
que va a elegir un presidente en noviembre o diciembre, segunda vuelta probablemente, que va a jurar por una constitución que va a durar 4 meses, 4 o 5 meses. Pero bueno, Chile en que estamos. Pero quiero decirlo, en el caso del impuesto a los súper ricos, a mí me parece que es algo solidariamente súper justo. No soy partidario de un impuesto a los súper ricos permanente, por la razón siguiente, porque los ricos se la arreglan siempre. Echa la ley, echa la trampa. Y si va a ser un impuesto permanente, lo que va a ocurrir es que se la van a arreglar para disminuir sus patrimonios y evadir por otros lados. Creo que hay que pescarlos más bien por la vía de los impuestos, del impuesto a las utilidades. Pero en un primer momento sería de la mayor justicia que hubiera un impuesto a los súper ricos, como creo que también sería de la mayor justicia que hubiera un royalty a la minería. Estamos teniendo precios del cobre excepcionalmente altos, sería una vergüenza que nuevamente volviera a ocurrir en este país lo que pasó en el ciclo anterior. La principal empresa del cobre, la principal empresa privada de cobre en Chile, que era la que explota escondida, en 3 años logró amortizar el conjunto de su inversión. Eso no puede ser que no vuelva a ocurrir. Y desgraciadamente lo que uno ve es que el gobierno también ha hecho objeción de constitucionalidad respecto de royalty. Entonces, yo me quedo con que estos son realmente episodios bien parte de este Chile oscuro que estamos viviendo, pero que yo espero que surja la claridad, que podamos ir a votar el 15-16 de mayo, que podamos instalar una convención constitucional, será ya en junio, y que durante un año, en una discusión muy sintonizada con la ciudadanía, podamos tener un debate sobre estos temas y darnos una nueva constitución que nos permita enfrentar de mejor manera los problemas que están planteados. Muchas gracias, Carlos. Bueno, en virtud del tiempo, porque ya hemos llegado a la hora, este programa termina a las 21 horas, le voy a conceder la palabra y le voy a dar 1 minuto a cada uno para que se puedan despedir y dejar algún mensaje de acuerdo a cualquiera de los temas que hemos tocado en este panel. Voy a comenzar con Paulina. Mira, yo solamente agradecerles la invitación, la posibilidad de conversar. Creo que el momento que está Chile es, voy a tomar lo que dijo Mario, que pensaba él en la esperanza, digamos. Yo creo que ese es el sentimiento que tiene que animarnos. Estamos en un momento muy duro económico, sanitario, con tardías medidas del gobierno, con escasos apoyos, pero Chile es un país fuerte, los chilenos y las chilenas somos personas solidarias y que con ese ánimo constructivo pensemos en forma de construir la unidad también para poder avanzar y construir el país que queremos. Y yo creo que tenemos hoy día esa oportunidad. La nueva Constitución nos da una posibilidad de pensar el Chile que queremos y de escribir la Constitución que es para el siglo XXI, para los chilenos y chilenas en igualdad de condiciones, además, por primera vez, hombres y mujeres, todos juntos, construir la Constitución y el Chile que queremos. Muchas gracias, Melissa, y felicitaciones por el programa. Muchas gracias, Paulina. Voy a continuar con Félix para que diga sus palabras de despedida. Gracias. Para mí es fundamental y seguir pensando, como dijo Mario, con esa esperanza y con convicción, que realmente aportar para que este país sea más igualitario, un país que avance en la democracia, un país que avance en la libertad acompañada de la igualdad. Y me quiero tomar estos segundos que quedan solamente porque quiero saludar al servicio público, ese servicio que ha permitido, digamos, que se vacunen prácticamente casi 8 millones de chilenas y chilenos, porque no han sido las clínicas privadas en general, han sido ese sistema en el cual Salvador Allende jugó un rol muy importante cuando fue ministro de Salud y después como presidente. Y eso hoy día es importante porque ese es el tejido, la fábrica social que hoy día mantiene a Chile de pie. No son los súper ricos, sino que somos nosotros, los ciudadanos de a pie, los que mantenemos este país vivo y caminando. Y creo que hoy día se nos da una gran oportunidad de dar un salto gigantesco, de salir del pasado para enfrentar el futuro con convicción, con igualdad, con esperanza y con
con la seguridad de que lo que venga en el futuro va a ser mucho mejor. Muchas gracias, Félix. Mario Toro, nosotros hicimos una promesa para que usted hiciera un extracto de su obra. Lamentablemente le voy a tener que dar un minuto, pero lo escuchamos. Un extracto, entonces. Para el desposeído, la vida quita más que la muerte, que solo se lleva la vida aquella de mala muerte, ahora siempre al contagio expuesta. Y sin oráculo político, sin deberes impuestos, sin ruta señalada, solo con la conciencia, la pureza de intención, un juramento asumido, armando su entereza el Olimpo exigiendo ofrenda y sacrificio azteca en la primera línea, como aquella de la calle, vestida de bata blanca, uniforme, cofia blanca y vestido azul, la propiedad de su rostro oculta. No quiere mostrar facciones, su individualidad reserva, la invisibilidad le hace insigne. Empatía manifiesta ante tamaña proeza, reduce las tristezas acopladas de pandemia, da atención al enfermo, sanidad al futuro, desborda de emoción e insufla oxígeno al sufriente. Con la evolución pendiente se acalla a los relatores, que antes al estallar con realidad capturada desentallaban hechos, porque la verdad no se busca según ellos se lleva, porque la verdad del destino es posterior al engaño, porque la realidad se construye y no se captura, porque la normalidad era la crisis y la nueva normalidad un caos, y como la normalidad es mortal y de avanzada edad, a toda supremacista, por primera vez colgado de la cima e inconexo de la humanidad, tiene, y con esto termino, el poblador negado no será el receptor pasivo de todo lo que ocurre. Está dispuesto a esculpir en piedra un nuevo lugar común, un nuevo mandamiento, una nueva constitución, sin volver al anterior. Con el miedo disipado no quiere tomar distancia rompiendo intervalos. Sin el menor reparo se acercará al otro, con emociones socializantes, sumas de imbatibles lazos, activista de la generosidad, con cualidad emancipadora, dará valor al desvalido, un propósito al engañado, ilusión al desesperado, bienestar al abandonado, justicia al renegado e igualdad al denegado, para nunca más ser manejado, para estar juntos enteros, no a pedazos, con dos miradas de esperanza, invitando al que espera en el sendero a cobrar vida, que la vida está en suspenso. Gracias. Muchas gracias, Mario Toro. Muy, muy lindo poema. Don Carlos Ominami, un minuto para despedirse. No, quiero realmente agradecerles a todas, a ti, Melissa, a Paulina, a Félix y a Mario, que en verdad nos conmueve con sus letras, con su poema. Quiero decirle que espero poder ser parte del esfuerzo para que los desvalidos de nuestro país tengan un espacio y puedan dejar de ser tan desvalidos como lo son hoy. Y tomé nota de una cosa que me quedó dando vuelta, que yo creo que tiene toda la razón además. Discutimos sobre algunas cosas donde tenemos discrepancias, pero hay una cosa donde tiene mucha razón. Yo no sé por qué quién inventó esto del distanciamiento social. La verdad es que debiera ser distanciamiento físico, porque socialmente deberíamos hacer un esfuerzo por acercarnos cada vez más, porque de esta o salimos todos en conjunto o francamente no vamos a salir. Así que realmente muchas gracias. Muchas Gracias, Carlos. Gracias a todos. Paulina, mis disculpas, pero creo que nos entendemos. Melissa, gracias. Carlos, un gusto de verte después de tantos años. Bien. Félix, gracias. Gracias a todos. ti, Mario. De todas maneras. Bueno, y ahora sí que nos despedimos y queremos agradecer a todos ustedes por haber participado en el panel de hoy. Y les quiero recordar, si quieren volver a ver esta transmisión, que va a quedar grabada en la fanpage de Facebook de Quinta Conectado, para que lo compartan con sus amigos, y a través de YouTube. Muy buenas noches, que tengan un muy buen fin de semana.
Nos vemos. Muchas gracias. Igualmente. Chao, Gracias, Mar. Melissa. Chao, Carlos. Éxito. Chao. Chao, Félix. Chao. Chao, Gracias, Paulina. Melissa. Chao, Chao, Paulina. chao. Chao a todas y a todos. Quinta Conectado, porque somos tu voz. Quinta Conectado, porque somos tu voz.